Ok, hermanos, entonces como estamos compartiendo este pequeño tema del desarrollo de las células, cómo nos vamos a poner en una misma página acá en la iglesia, los grupos que estamos ya funcionando y el grupo que se va a abrir. Entonces, en esa idea seguimos compartiendo un poco esta introducción. Biológicamente, la célula es la unidad estructural más pequeña de un organismo. La unión de las células forman tejidos. La unión de los tejidos forman órganos. Los órganos forman sistemas y los sistemas integrados forman el cuerpo humano. O sea, es Dios en su infinita sabiduría y en su infinita perfección crea al ser humano de una manera tan especial, pero la unidad básica es la célula. ¿Cómo se forma esa unidad básica? Cuando, pues obviamente, se junta el hombre, el varón, la mujer, el esperma, el óvulo, y es ahí donde nace la vida. Por eso es que nosotros, aún como iglesia, decimos, nunca vamos a estar a favor del aborto, por ejemplo, porque creemos que desde ese mismo momento ya hay vida. La célula, un grupo tan pequeñito, ya hablando de nosotros como iglesia, ¿qué dice la Biblia? Que donde están dos o más reunidos en su nombre, el Señor está ahí en medio de ellos. Entonces, ¿y qué es eso? ¿Es una célula? Es la iglesia misma. A veces podríamos decir, la iglesia es esa reunión multitudinaria donde uno ve 200, 500, 2000 personas reunidas. Pero la iglesia también son dos personas reunidas en el nombre de Jesús, que se juntaron con ese propósito. Entonces, esa es básicamente el concepto de biológicamente hablando de la célula. De una manera similar funcionan los grupos pequeños en la iglesia. Y fíjense, ahí anoté un versículo, no sé si lo pueden buscar, hermanos, ahí en sus Biblias, en 1 Corintios 16, 19, por favor, y si alguien, sea acá físicamente o en el chat, en el Zoom, lo puede leer, por favor. 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Bueno, vamos con la hermana Beatriz. Ya. 1 Corintios 16, 19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Amén. Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de los Corintios. Y Pablo en su escrito dice, las iglesias de Asia les saludan. Y ahí incluye Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan. Es interesante esto, ¿no es cierto? O sea, el ver cómo la iglesia estaba en la casa de Aquila y Priscila. Y a mí me encanta mucho esta dinámica de los grupos en los hogares, porque realmente yo sé que Dios se mueve de infinitas y de múltiples formas en los contextos, en cualquier contexto, en situaciones que nosotros menos podríamos esperar, ahí Dios se está moviendo. Pero me llama mucho la atención que en estos grupos en los hogares, la manera como Dios se va presentando, se va moviendo, va atendiendo a inquietudes, va trayendo respuestas y la iglesia va avanzando. Bueno, vamos adelante. ¿Qué es una célula? En la página 2, para los que tienen el material, para los que están online, les voy a enviar por WhatsApp para que todos puedan tener este material también. ¿Qué es una célula? ¿Alguien de acá, por favor, lo podría leer, por favor? Por favor. Una célula es un grupo entre 3 y 12 personas, las cuales se reúnen semanalmente y tienen el objetivo de alcanzar a otras personas para Jesucristo y dentro de un periodo de tiempo. Se podría considerar prudente un año. Bueno, ese es un concepto que he estado yo tratando de revisar, varios conceptos de pastores y gente que trabaja con grupos pequeños, y me pareció
que se ajustaba mucho a lo que es la célula. Y anotado aquí algunas claves. Es un grupo pequeño, de 3 a 12. Ahora, no es que tiene que ser entre 3 y 12. Puede ser que en una casa, una reunión estén 13, 14 personas. La idea es que se mantenga el grupo pequeño y cuando llegue a un momento determinado pueda multiplicarse. Esa es como las células, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las células que no se multiplican? Se podría generar la muerte y ocasionar un cáncer, ¿no es cierto? Entonces, segunda cosa, constancia. ¿Se reúnen cada cuánto? Cada semana. Tercera cosa, el objetivo. No se reúnen para charlar nada más. El objetivo es alcanzar a otras personas para Cristo, presentar a otras personas al Señor. Y el tiempo, y ahí he puesto procesos, se podría considerar prudente un año. Creo yo que el Señor ha creado, en toda su creación ha ido elaborando procesos. Es decir, uno va a sembrar, uno no puede esperar que lo que sembró hoy, mañana ya esté listo. Tiene que darse un tiempo. En algunos frutos, en algunos árboles, en algunos vegetales, será menos tiempo, en otros más tiempo, pero tiene que pasar un proceso para que se produzca el fruto. En nosotros como seres humanos, 9 meses. ¿Cuántas semanas son? 42 semanas de gestación. Entonces, pero no puede ser que una madre pueda decir, ya a los 5 meses estoy cansada, sáquenme la criatura. No es el momento. No es lo normal. De pronto hay situaciones de emergencia que han tenido que, para conservar la vida, han tenido que sacar la criatura del vientre y mantenerla en un ambiente similar al del vientre de la madre y poder mantener con vida. Pero no es lo normal, es lo que quiero decir. Entonces, acá hay 4 cosas que he mencionado. Grupo pequeño, constancia cada semana, tener un objetivo, un enfoque y tener un tiempo para generar ese proceso o que el Señor vaya haciendo el proceso en este grupo. Entendiendo los propósitos, sigamos un poquito más adelante. Ahora, si usted tiene alguna pregunta, tanto en el Zoom como acá, hermanos, por favor, levanten su mano, contribuyan y vamos conversando con esto para ir despejando cualquier duda que se presente durante este tema. Entendiendo los propósitos. La célula no es una reunión social. Tampoco es un lugar donde se presentan argumentos sobre una u otra religión. La célula es un tiempo en el que permitimos que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros y haga su obra. ¿Sí? ¿Qué pasa si alguien de otra religión viene al grupo y quiere imponer sus argumentos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les viene a usted a la mente? ¿Cómo podríamos reaccionar? Nosotros estamos en una casa, estamos con la mayoría, son gente de la iglesia, hemos tenido unos 2 invitados, pero uno de ellos es de otra religión y comienza a lanzar argumentos a defender su religión. ¿Y qué haríamos? ¿Qué piensa? No lo pedimos. ¿Cómo no le seguiríamos? Leyendo su palabra. Este momento lo vamos a usar para alabar y adorar a nuestro Dios a través de su palabra. No lo queremos usar para la cuestión de religión, sino simplemente para glorificar a nuestro Dios y revelar su palabra. Porque todos tenemos, puedo decirle, tenemos que seguir al mismo Cristo, a Cristo. Todo, yo puedo decirle también, yo sé que en su
la religión que te profesas te busca a Cristo, a Dios. Yo también, pues, vamos a usar su palabra, pero no queremos discusión. Ok, gracias, hermana Betsy. ¿Alguna otra opinión? Sí, hay una aquí en el Zoom, hermana Magnoli y después la hermana Anabel. Sí, hay tantos versículos bíblicos que podemos usar en esos casos. Hubo una persona que me hizo una pregunta. Realmente ella no estaba defendiendo ninguna religión, pero sí me estaba preguntando que qué podía hacer, porque tantas distintas religiones pues la confundían. Entonces hay un versículo que dice que el Señor dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y también está el que nadie llegará al Padre si no es por medio al Hijo. Y yo siempre le sugiero que oremos para que el mismo Señor sea que guíe a uno a la verdad. No debatir, sino tratar de por medio a la palabra, pues explicarle a esa persona cuál es el mejor camino. Esa es mi opinión. Gracias, hermana Magnoli. Hermana Anabel. Hermana Anabel, abre su micrófono. Sí, no, les quería nada más decir que cuando están, las personas que están allá no oímos cuando leen o dicen algo, un poquito más alto, porque yo no oí mucho, digo lo que leyeron primero. Gracias. Bueno, sigamos entonces. Ahí, a continuación de este punto de entendiendo los propósitos, hay un versículo. Dice este pasaje: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 9:31. Dice este pasaje que las iglesias se acrecentaban fortalecidas. La palabra fortalecidas viene del griego paráclesis, la cual implica un llamado a brindar ayuda, a consolar y animar. Esta paráclesis viene por medio del Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro. Entonces, miren, crear un ambiente en una casa es básicamente para consolar, para animar. No tanto es para dar respuestas a diferentes situaciones, porque esto va a irse dando solo prácticamente, pero cuando la gente se siente en un ambiente de respeto, de amor, de solidaridad, se van a dar cuenta que no es que estamos buscando cambiarles de religión, no es nuestra idea, no es nuestra intención. Lo que estamos buscando es presentarles el mensaje de amor en Cristo. Y ese mensaje de amor no solamente es un mensaje teórico, es un mensaje donde si hay necesidades de esa persona, nosotros como iglesia nos movilizamos para poder apoyar y respaldar. Entonces, de esa manera las iglesias van acrecentándose también, como dice aquí esta palabra, esta palabrita paráclasis, que es en griego de fortalecidas, es un llamado a brindar ayuda, a consolar y animar. Sigo con el último párrafo de esta hoja. Una célula efectiva es la que le permite al Espíritu de Dios traer ayuda, consuelo, ánimo. La gente que asiste a una célula debe ser renovada y fortalecida, no solamente salir con un nuevo conocimiento puramente intelectual. Esta es la razón por la que buscamos que en la reunión se genere diálogo, se haga preguntas, y en este ambiente Dios se mueva ministrando los corazones de las personas reunidas. No solamente es, miren, yo creo que cuando ya pasamos algún tiempo en la iglesia, vamos aprendiendo los conceptos, nos vamos memorizando versículos, vamos creando una estructura de nuestra doctrina. Pero hay gente en las iglesias que se sabe muy bien la doctrina, pero que en su vida diaria no están aplicando el amor de Dios. Entonces, la palabra no es solamente teoría, no solamente son conceptos, es vida. O sea, Cristo mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Entonces, lo que busca es eso el Señor, que nosotros disfrutemos de esa palabra de Dios y que la podamos aplicar en nuestra cotidianidad, en algún problema de trabajo, en algún problema interpersonal, en algún tema económico que no sepamos cómo resolver, en una pérdida de trabajo, en una pérdida de un ser querido, ¿cómo enfrentamos? En una disputa entre padre e hijo, hijo-padre, ¿cómo reaccionamos? O sea, esas son las respuestas que nosotros tenemos que compartir, encontrarlas para nosotros mismos y poder compartir en el grupo. Vamos a la siguiente hoja, hermanos. Tal vez alguna inquietud hasta ahí. Sí, mi hermano. Y para entrar ya a lo más práctico, la pregunta que te hizo, de lo que no es, primeramente, una célula. Entonces, cuando hay diferentes enfoques o diferentes intereses, recuerda que ahí van a una célula, van personas católicas, van pentecostales, bautistas, presbiterianos, otros que son ateos, que son agnósticos. O sea, hay diferentes personas que van, cómo poder nosotros manejar y siendo empáticos, porque personas que van con necesidades, pero en cierto modo tienen ya su creencia, su religión. ¿Cómo nosotros ser empáticos con ese tipo de personas? Te digo algo muy importante. Esto hay que vivirlo primero. Y si lo que le presentamos son teorías, punto de vista y que me parece, pero cuando hemos vivido esta palabra de realidad, me viene a mi memoria aquel hombre que todo el mundo le pasó por el lado de la palabra de Jesús y nadie le hacía caso. Y así muchas veces somos nosotros indolentes frente a las necesidades de otros. Hay personas que van y llegan heridas y no necesariamente es una palabra de Dios. Es decirle, porque la Biblia dice, sino identificarse uno con esa persona y ver cómo uno puede identificarse y ayudar a esa persona de la selva, estamos enfocando, cómo puede ayudarle entre todos y cómo hacernos uno con esa persona. No importa que sea musulmán, no importa que sea budista, porque yo he visto personas que se han brindado, uno ha sido empático, y yo tengo la experiencia, y he visto cómo se han convertido a Cristo, con simplemente brindarle amor al reino. El evangelio es para todos, ¿no? O sea, es para toda la gente que esté en necesidad. Vamos, bien. No había alzado la mano antes cuando hiciste la pregunta del caso que alguien va abogando en contra de lo que uno está diciendo, porque está pensándolo. Pero yo creo que es importante cuando uno va a liderar una célula, de antemano ir con una mentalidad de conciliación. Va a haber gente de creencias distintas y de religiones distintas. Eso es lo que queremos, ¿no? Que vengan los que necesitan salvación, ¿no? O enderezar el camino. Muchas veces en una sola reunión, en una sola célula, no vamos a poder convertir. Y esto es como una negociación, pero no la negociación tradicional que cada cual se aferra a lo que quiere. Los buenos negociadores, en realidad, son los que pueden identificar qué tienen en común y entonces enfocarse en eso. Entonces, sí, tú eres católico, crees en la Virgen María, que es un intercesor, un intermediario, pero también crees en Jesucristo. Vamos a hablar sobre eso, entonces redirigirlo a algo que tenga un común y la persona ya no se siente que lo están rechazando y poco a poco ir trabajando. Ese es un buen punto, ¿no? El ir con una mentalidad conciliadora, una cosa, y otra es, en ese escenario que puede presentarse, ponernos en qué cosas nos unen más que en las que nos separan. Y de ahí partir como para ir avanzando en lo que queremos
acrecentar, que es Cristo. Ahora, nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero si la gente no encuentra en nosotros honestidad, respeto y amor, no van a volver. Y otra cosa, si se encuentran gente muy religiosa que de pronto sí saben de Biblia, pero que luego perciben, como dicen aquí en el ambiente del grupo, perciben que no hay amor, la gente no va a volver. O sea, el amor es lo que va a marcar la diferencia. ¿Sí? Vamos avanzando porque hay algunas cositas más que compartir y luego podemos abrir el espacio para más preguntas todavía. Estamos en la hoja 3, acá los que tienen el material. Unidad para el crecimiento. Con el sistema de grupos pequeños, las células se reúnen en diferentes casas, en diferentes horarios, con distintos líderes. Aún en este contexto existen elementos que promueven la unidad en todo sentido. La iglesia debe caminar en unidad. Caso contrario, se fragmenta y es presa fácil del enemigo. La unidad en este sentido es desarrollar la estrategia de grupos pequeños y apoyarnos los unos a los otros para que el mensaje del evangelio llegue a mucha gente y esa gente sea discipulada en el ambiente de la célula. Me estoy refiriendo aquí a la unidad. Yo sé que en la Biblia hay la unidad de que no perdamos el enfoque en Cristo, el amor, etc. ¿no? Cuando yo hablo acá de unidad en este material, estoy hablando de que como grupo, a pesar de que hay una variedad de, bueno, ahora tenemos 2 células, apenas vamos a tener, pero supongamos que más adelante vamos a tener más células, más líderes, en diferentes horarios, en diferentes casas. No queremos, por lo menos ese creo que es el sentir acá, no queremos que cada uno esté ahí compartiendo cualquier cosa y sin saber qué tipo de doctrina o qué cosas se comparten, sino que mantengamos una línea de acuerdo a las escrituras y en base a eso vayamos avanzando como iglesia. ¿Sí? Hace muchos años atrás, cuando se daba todo este movimiento de las células, uno de los temores de los pastores era que no querían dar la apertura para que se desarrollen líderes y se abran células en diferentes casas, porque el peligro era que le podrían dividir la iglesia. Porque de repente por ahí surgía algún liderazgo que acarreaba a algunas personas y menos pensado ya estaban haciendo su propia iglesia, sin que desde las autoridades de la iglesia se haya dado esa apertura. Pero cuando los grupos se van abriendo y vamos manteniendo un control me refiero básicamente a un orden. Entonces, vamos a tratar de... Ahora, que nos vamos a encontrar problemas en el camino, por supuesto que sí. Dificultades que tenemos que ir resolviendo, claro que sí, como en todo. Tenemos que ir probando, viendo qué mejoramos y seguir avanzando, perfeccionando todo esto. La unidad en este sentido, entonces, es desarrollar la estrategia de grupos pequeños y apoyarnos unos a otros. ¿Unidad en qué? En la misión de compartir el evangelio. O sea, vamos a abrir células, esta es la misión que tenemos que cumplir, hermanos. Vamos a tratar de ir abriendo la palabra para que más personas vengan. Ese es el punto en el que tenemos que estar unidos. Segunda cosa, unidad en un sistema ordenado y enfocado para alcanzar nuevas personas. Este es el sistema ordenado y enfocado. Las células, es que esto yo no quiero repetir varias veces para no confundirnos, y a veces aún los términos, a veces nos toca ir cambiando para no generar confusión. A veces decimos la célula de estudio bíblico. Sí, en la célula estudiamos la Biblia, pero no es un estudio bíblico. Tiene un objetivo de alcance evangelístico. Estudio bíblico tenemos aquí los días martes. ¿Sí? ¿Verdad? No es una reunión de oración. La oración, tenemos un tiempo también de oración, a pesar de que en la célula también hay oración, pero no es una reunión que el objetivo principal sea reunirnos a orar. No se me malinterpreta con eso, ¿no? Hermana Betsy. Perdón. Sí, a las personas cuando yo les hablo de una célula de mi casa, lo que dicen, las personas cuando yo les hablo de una célula de mi casa, es lo que dicen, ay, yo no puedo ir, pero ora por mí. O sea, ellos piensan que es oración lo que hacer. Ahora, O sea, un punto importante acá es, miren, en la vida todos tenemos que ir tomando decisiones a diario, cristianos y no cristianos.
Y creo que un buen punto de referencia es tomar las escrituras y los principios de la palabra, las enseñanzas de la palabra que nos traen luz para tomar buenas decisiones. ¿Qué pasa cuando una persona toma una buena decisión? Pues se abren buenas posibilidades más adelante porque uno toma una buena decisión. Pero lo mismo sucede cuando uno toma una mala decisión. Uno toma una mala decisión y las consecuencias vienen. Unas consecuencias a veces a corto plazo, pequeñas, no tan graves, otras consecuencias a largo plazo que no terminan a veces durante toda la vida. Y es delicado. Entonces, cuando invitamos a la gente a la célula, sí sería importante aclararles y decirle, mira, lo que queremos es que puedas encontrar respuestas de parte de la palabra de Dios para tu vida. Yo no te puedo dar las respuestas, ni te puedo decir lo que tú tienes que hacer, porque yo mismo me puedo equivocar. Pero Dios sí te puede hablar y abrir tu mente, tu corazón, tu entendimiento para hacer las cosas y encontrar las respuestas. Así que de pronto por ahí podría ser alguna idea como para ir invitando también a las personas, ¿no? Entonces, estar juntos no es sinónimo de unidad. O dicho de otra manera, no quiere decir que por estar juntos necesariamente estaremos unánimes. ¿Qué quiero decir con esto? Hay iglesias o hay agrupaciones, no me voy a centrar solamente en iglesias. Pensemos en un ambiente laboral. ¿Están unidos ahí trabajando un grupo de personas? Sí. ¿Están unánimes? No necesariamente. Puede ser que estén unánimes en un objetivo de la empresa, qué sé yo, de generar más ventas, de crear un nuevo producto, de crear un nuevo servicio. De pronto están unánimes en eso. Pero hay empresas que ni siquiera en eso están ahí, hay chismes, hay comentarios, hay divisiones, cada uno quiere protagonismo, cada uno quiere sobresalir más que el compañero, y entonces en ese ambiente hay toxicidad. ¿Qué es lo que buscamos en la iglesia? Que haya unidad, pero más que unidad, que haya, ¿qué es lo que estaba mencionando aquí? Unanimidad. ¿Y qué es la unanimidad? Alguien puso alguna vez un ejemplo y me gustó. La unanimidad no es que nos estemos viendo constantemente el uno al otro, sino que cada uno esté viendo un mismo objetivo y un mismo propósito. Esa sería la unanimidad. Que a pesar de que podamos tener diferencias de opiniones, estemos unánimes en un mismo objetivo. La unanimidad, por ejemplo, de seguir a Cristo, de seguir su amor, de compartir el evangelio, de ver una iglesia creciente, de ver una iglesia saludable, eso nos debe mantener unidos. Que podemos tener diferencias, por supuesto, pero una mentalidad que está renovada por el amor de Cristo, ese tipo de problemas, de comentarios, de chismes, de diferencias de opiniones, viene a ser como secundario y se la supera mucho más rápido, porque tenemos un objetivo mayor que es Cristo. Y con Cristo su misión, la iglesia. Entonces, vamos avanzando en eso. Las reuniones en los hogares es, de alguna manera, una forma de descentralizar la tarea evangelística. No todo sucede en el templo o el día domingo. El alcance a las almas se da en el día a día, en el ambiente de un hogar, oficina, universidad, etc. ¿Sí se entiende este punto? Descentralizamos. No es que esperamos, sí queremos que el día domingo sea un tiempo de adoración, de recibir la palabra, de ver invitados. Sí queremos que eso suceda. Sí queremos ver gente que se convierta a Cristo. Pero cuando tenemos grupos distribuidos en diferentes puntos, esto se está dando durante la semana, en hogares, en diferentes situaciones. Entonces, la iglesia se convierte en un boom, digamos, ¿no? O sea, estamos penetrando de alguna forma la comunidad. Preguntas hasta ahí, hermanos. ¿Alguna inquietud? No sé si en el Zoom, tal vez alguien. No hay manos levantadas. Ok. Estamos entendiendo muy bien. O no están entendiendo. Estamos Bueno, unánimes. unánimes en un no entendimiento. Bueno, vamos, la agenda, vamos aquí a una parte ya más práctica de lo que haríamos ya en la reunión. La agenda de la célula. Hay una bienvenida que yo
Son tiempos estimados, pero lo importante es que, miren, al final de esta partecita de la agenda, el tiempo total de la reunión serían 75 minutos, 1 hora y 15. Y ya voy a explicar por qué no quisiéramos que sea muy prolongada la reunión y vamos con eso. Bienvenida a 5 minutos. Esta es una parte fundamental, generalmente lo debería hacer el anfitrión, debe ser un saludo caluroso, que la gente que llega se sienta también en casa, se sienta bienvenida. Generalmente lo hace el anfitrión, como cuando uno tiene una reunión con la familia, los amigos en su casa, uno les recibe, uno quiere que la gente se sienta cómodo. Les ofrece algo de tomar, algunos snacks, les prepara un ambiente para que la gente se sienta cómodo. Para los que son buenos anfitriones, porque también yo creo que hay malos anfitriones y de pronto no les interesa cómo la gente se puede sentir, pero nosotros debemos buscar que la gente se sienta en casa. 2, dinámicas, rompehielo, 10 minutos. Miren esto, esta actividad se lo hace previo a tratar el tema. El objetivo de esta actividad es permitir que la gente entre en confianza y comparta sus opiniones abiertamente. Pueden ser las mismas preguntas introductorias o alguna actividad que se planifique. Ya voy a entrar en este tema de las preguntas introductorias. Al final, ustedes tienen un ejemplo de un estudio de célula. Ahí vamos a tratar este punto. Pero las dinámicas de rompehielos a veces no es un asunto de que nos vamos a mover y a estar jugando. No necesariamente. De pronto sí, en algún momento. Creemos que de pronto la gente se levanta, hace alguna actividad, pero no en todos los contextos esto es viable. Hay que ser prudente en esto y ver con quién está tratando. Ahora, si yo estoy dirigiendo una célula de adolescentes, tengo que tenerles, pero moviendo, con dinámicas, con actividad, porque entonces pierdo la atención de ellos, especialmente ahora con este, ¿cómo se llama? Con una mentalidad multitasking que llaman, ¿no es cierto? Que uno está viendo las ventanas en el teléfono, de pronto comienza viendo un programa en televisión, a los 10 minutos ya se aburre, está viendo acá, luego vuelve al televisor, luego está en Instagram, luego está en Facebook, luego está en Twitter y está viendo una serie de cosas, una mentalidad que la gente se aburre pronto. No es saludable eso. Estaba viendo una charla de un psicólogo y decía, lo importante es que, ¿cómo se soluciona esto? Forzándonos a leer. Porque la lectura nos mantiene enfocados. Y que después de que leemos unas 4 páginas ya nos queremos distraer, fórcese a seguir leyendo. Y esa autodisciplina nos va a ayudar a mantener la mente enfocada. Y eso ayuda mucho, decía él, no solamente en una salud mental, sino en una salud general. Entonces, claro, si yo dirijo un grupo de adolescentes, tengo que tenerlos, pero activos. Ahora, si estoy dirigiendo un grupo de gente más adulta, pues también hay que mantenerlos activos, pero hay formas diferentes. Y ya, obviamente, yo con el estudio que estamos haciendo hoy, por el tiempo no nos alcanzará para ir dando todos los detalles, pero poco a poco vamos a ir tratando de solucionar cualquier inquietud o dificultad que se nos presente en las células. Las dinámicas también, alguien decía que lo que nos permite es que la gente baje la guardia. Especialmente cuando ya es gente de la iglesia llega, no es problema, ¿no? Pero cuando es un invitado, la gente llega en su mente, ¿y qué será esto? ¿Qué me querrán enseñar? En su mente hay un diálogo, ¿no? ¿Y qué será? ¿Será que me quieren cambiar de religión? ¿Y qué vergüenza? ¿O yo no conozco a esta gente? Y entonces hay un diálogo en su mente y lo que buscamos con estas dinámicas o rompehielos es tratar de ponernos todos en un mismo terreno. Bajar la guardia de la gente, que se sienta relajada y que esto nos permita también abrir el diálogo más adelante. Palabra de Dios, 40 minutos. La gente no asiste a un programa cualquiera. Si alguien ha aceptado asistir, deberá ser parte de un tiempo relevante y que llegue a cubrir una necesidad espiritual. Procuramos que este sea un tiempo en el que el Espíritu Santo habla a los corazones a través del diálogo. Deberá ser un tiempo donde la gente participa. El líder habla un 20% y los participantes un 80%. Recordemos que el líder no predica, dirige la reunión en base al tema planteado. Miren,
No sé si ustedes ahora habrán escuchado, y esto no es de ahora, esto ya viene desde hace unos 15 años atrás, una tendencia muy fuerte en América Latina y aquí en Estados Unidos ya va un poco más atrás todavía. Una tendencia del coaching. ¿Han escuchado el coaching? Ya, y el coaching básicamente es un modelo de hacer preguntas para que la gente encuentre sus propias respuestas, dice el coaching, ¿no? O sea, la gente está a veces estancada en una etapa profesional y no ha logrado avanzar. Entonces, va donde un coach y el coach le comienza a hacer preguntas. Y esas preguntas le confrontan en cuanto a su misión personal, en cuanto a sus actitudes internas y una serie de preguntas que le van a la persona haciendo reflexionar y de repente en medio de todas esas preguntas va encontrando las respuestas. Ese es el coaching. Cuando nosotros estamos en el ambiente de la célula, no es que vamos a hacer un coaching, nosotros. Lo que vamos a hacer es preguntas basadas en las escrituras y que lleven a la persona y que el Señor nos use a nosotros o a los demás del grupo en base a esas preguntas para que la gente se sienta confrontada por el Señor y vaya encontrando respuestas. No sé, hermana Betsy, y aquí yo quería hacer un alto, porque en su casa se reúnen cada semana ya semana tras semana, ¿verdad? ¿Actualmente es un estudio o hay posibilidad de participar? Bueno, sí, hay posibilidad de hacer preguntas. Pero primeramente es la oración. Así primero se ora porque se use a la persona, invitar a la hermana Manolia para que pueda desarrollar el tema en el Espíritu Santo. Primero la oración, luego ella nos explica, nos lee sobre la palabra. Y después nosotros ahí hacemos preguntas. Entonces hacemos preguntas y pone muchos ejemplos de lo que ella ha vivido también. Entonces así va. Y no hay canción, no hay música. Y sí, oración también. Oración por todo, por todas las otras personas que conocemos. Ok, entonces mire, aquí en este punto de la palabra, y le preguntaba eso para más o menos entender cómo está el grupo que ya existe. La idea es que la gente hable, ¿sí? La gente hable, porque el domingo que la gente viene a la iglesia, no hay la posibilidad de levantar la mano y decir, pastor, permítame hacer una pregunta, porque es un contexto diferente. Es un contexto de una predicación donde uno se sienta y escucha la palabra. El ambiente de la célula, el contexto es que el líder básicamente va dirigiendo. Digamos que usted, hermana Betsy, me hace una pregunta a mí. Déjeme hacer una pregunta. Ahí está. O sea, la hermana trae un tema, vamos a decir, un versículo, lo desarrolla. Las preguntas tienen que estar dentro de ese versículo, de ese, o pueden ser. ¿Qué opina, hermana Benita? No, no, porque a lo mejor la hermana que esté dando ese estudio, pues, hablando en la célula, esa persona viene con una necesidad y arranca por ahí, no podemos detenerla, es escucharnos, ayudarnos, ¿no? Yo no creo que se deba aguantar y decir, no, vamos a mantenernos en tema. Personalmente, esa soy yo. Yo no lo haría. Yo dejaría que la persona se exprese. ¿Qué más opinan acá? En base a la A mí me pregunta. gustaría también que uno pudiera hacer cualquier clase de Sí, no pero preferente. Pero dentro del marco del orden, porque si todo el mundo pregunta lo que se le ocurre, ¿qué conclusión se va a sacar al final? Ahora, entiendo que la parte es darle la oportunidad de escuchar las inquietudes sí, de las personas, por supuesto, porque si no escuchamos la inquietud, pues no podemos saber hacia dónde vamos a dirigir, pero sí, de alguna manera, y es la parte que entiendo
Denis está señalando, el que dirige debe ser diestro en manejar esa situación para que todas las corrientes de agua converjan en un punto. Yo considero que sí, pero acabamos de decir, o sea, no es un estudio bíblico per se, no es el sermón que el pastor nos traiga un domingo. Hay personas ahí que están necesitadas, inquietudes, que sí debe haber un orden y entonces la persona puede acercarse al final, pero a veces es bueno escuchar dentro de un orden. Correcto. Yo pienso, yo soy pro escuchar a la gente. Vamos con la pregunta del Zoom. Hay dos personas, dos hermanas están en Zoom. Vamos con la hermana Beatriz y después con la hermana Lee. Ya. Yo estoy pensando cuando hacemos una reunión en el hogar y estaba pensando así en una apertura. Cuando uno habla, invita a personas que no son cristianas o que sí han tenido alguna relación o amistad con cristianos, sí tenemos que tener esa apertura nuestra para interesarlos en lo que es la vida de Cristo, una vida que va a mejorar nuestras condiciones. Y sí dejarla hablar y escucharla. Y yo creo que es muy importante que sepamos el líder o la persona que va a dar, que dirige la reunión, como ya saber un poquito de las personas y entonces poder abrir el camino para ya que vayan cogiendo como esa conciencia de qué se trata. Porque realmente hay muchas personas, no, estos cristianos, estos evangélicos, y no es así. Entonces tenemos que romper esa imagen, me parece. Ok, gracias, hermana Beatriz. Creo que hay otro. Hermana Lee. Sí, muy buenas noches. Estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar la hermana Beatriz y la hermana Enid. Más o menos eso es lo que yo también iba a expresar, porque realmente los domingos hay veces que uno se queda con dudas y preguntas y uno no puede hacerlas durante el servicio o después del servicio por cuanto al tiempo. Entonces los estudios bíblicos son fundamental y yo doy testimonio de eso porque al principio cuando yo comencé en el evangelio yo aprendí mucho en los estudios bíblicos porque lo que no entendía el domingo lo aclaraba los martes en los estudios bíblicos. Pero la pregunta que tengo para el hermano Denis es que al principio usted mencionó que cuando estamos en unidad se refiere a que estemos en unidad por un mismo propósito. Entonces no me quedó claro cuál es el propósito de esa unidad, además de predicar el evangelio. Ok, gracias, hermana Ali. Tenemos otra pregunta y ya paso para responder. Bueno, están las manos. Hermana Magnolia. Sí, qué pena que no pude escuchar el comentario de la hermana, sí, pero por lo que estoy escuchando, no creo que en la célula de nosotros se haya dado el caso de oportunidad a las personas de expresarse, pero como dice el pastor Domingo, hay que tratar de mantener un orden. Y muchas veces, porque tenemos que enfocarnos en la palabra, en el evangelio, y cuando ya una persona se quiere salir de ese página, como usted dice, pues de alguna manera u otra uno tiene que tratar de que vuelvan a lo que nos hemos reunido, que es hablar del evangelio. No es que no se escuche lo que el otro diga, pero de lo que el otro esté hablando, porque si lo que el otro está hablando no está acorde con los objetivos de la reunión, pues uno tiene que tratar de poner un poquito de orden.
Y eso es lo que quería decir. Yo no sé que ella dijo. Está bien. Para que ella escuche. Solo hago, vamos a dar paso al hermano Antonio, hermana Betsy, y seguimos, porque si no nos vamos a detener aquí, no vamos a avanzar. Hermana Betsy. Sí, hermano Antonio. Hermana Manuel, yo dije que usted sí nos da la oportunidad de preguntar, pero dentro de lo que está usted, la palabra que trae ese día. Entonces usted nos da la respuesta, sí, pero sí nos da la oportunidad de preguntar. Amén. Hermano Antonio. Sí, ya. ¿No escuchó? Tiene que subir un poquito más la voz. No, disculpen, es que no se escucha muy bien desde aquí. Venga, saca, hermana. Hermana Magnolia, que dije que usted sí nos da la oportunidad de hacer preguntas, pero siempre que esté dentro del tema que usted está tratando y que usted nos da la respuesta correcta. Eso es lo que yo digo. Ok. Sigamos. No, yo creo que algo que me ha funcionado a mí en mi vida laboral y en muchas áreas. No tengo la oportunidad en una célula, pero por más que uno haga una agenda, por más que uno haga un plan, siempre va a haber personas que hagan preguntas fuera del plan. Y hay que atenderlas, como dice, no podemos, especialmente cuando queremos convertir a personas, desatenderlas. Pero si las atendemos, también no cumplimos nunca con la agenda. Entonces, una cuerda floja que hay que caminar. Y una técnica que se usa mucho es uno busca si hay forma de esa pregunta, en la misma respuesta que uno da, alarlo hacia el tema principal. Muchas veces se puede, otras no. Pero si no se puede y hay que moverse, simplemente creamos lo que llamamos un parking lot, un estacionamiento, un cartel o algo, que se dé una explicación corta a la persona y dice, pero de esto debemos hablar mucho más adelante, voy a apuntarlo por aquí. Y si da tiempo, al final de la célula se quedan un rato y hablan, cosa que la persona no sienta que le echaron a un lado. Y si no da tiempo, pues ya tienen tema para la próxima célula. Correcto. Hermanos, para cerrar este punto, solamente resumir diciendo que si queremos seguir un orden, si queremos enfocarnos en un mensaje, pero sí queremos también a la vez atender la necesidad de las personas en el momento y no podemos desatenderlas. Saben que a veces puede ser que uno lleva el tema muy bien preparado, muy bien orado, pero hay alguien en ese momento que tiene una necesidad puntual, pero muy clara, y que el Señor nos guía a que tenemos que desviarnos por un momento, atender esa necesidad y volvernos. Creo que esto lo vamos aprendiendo en la medida que vamos haciendo, ¿sí? Entonces, eso es. Ahora, hermana Lee preguntó, ¿unidad en qué? Y yo voy a mandar, como les dije, este documento que estoy tratando, y ahí yo puse, al final lo resumí y puse en dos cosas. Unidad en la misión de compartir el evangelio y unidad en un sistema ordenado y enfocado para alcanzar nuevas personas. Entonces, básicamente es en el compartir y en el sistema ordenado, ¿no? Por supuesto que estamos unidos en Cristo y somos la iglesia, eso lo tomamos como ya un hecho. Sigamos entonces. La palabra. Vamos después en la agenda, lo que es la oración y adoración, 10 minutos. Pueden orar uno, por parejas, o sencillamente el líder guiará este tiempo como el Señor lo dirija. Ejemplo, se puede llevar una tarjeta para que cada uno de ellos escriban un motivo de oración. Luego el líder toma estas peticiones y comienza a orar. Durante este tiempo se puede tener un fondo de música de adoración para que acompañe, y después se podría cantar juntos. Entonces, yo sé que no tenemos la facilidad, por ejemplo, de que en cada célula haya alguien que vaya con una guitarrita y nos dirija la alabanza. Eso sería lo ideal, ¿no? Lindísimo sería eso, pero no tenemos eso. Podríamos ver la manera de ocupar la tecnología, si se da el caso, tener un parlante, conectarlo con alguna alabanza, y podríamos terminar cantando. Pero es un tiempo, mejor dicho, esto tiene un tiempo, está dentro de un programa. Y el último punto es desafío y misión. Este es un momento donde se motiva a las personas a invitar nuevas personas, porque ¿por qué queremos que vengan más personas? Obviamente porque queremos compartir el evangelio, ¿sí? Entonces, miren, ¿por qué queremos que la célula no dure mucho tiempo? Porque
me he reunido en algunas iglesias con algunos pastores y así es que la célula se alargó ya 3 horas y 3 horas y media. Y claro, a veces la gente está contenta en el momento, pero luego dice, es que tan largo que se nos hizo y mañana tengo trabajo y una serie de cosas, ¿no? Entonces no queremos que esto sea como una excusa para que la gente ya diga, yo ya lo pienso 2 veces antes de ir allá, porque esto se alarga, ¿sí? Entonces esto tendría que ser ordenado con un tiempo y por supuesto que hay cierta flexibilidad, porque como estamos hablando de que puede ser que hay alguien que está con alguna necesidad puntual que realmente necesita un consejo o un tiempito de oración. Entonces, el líder tiene que ser sensible a ver cómo se va guiando esa situación. Vamos con este punto siguiente. Algunas prácticas del líder y el anfitrión de la célula. El líder y anfitrión deben preparar el tema cuidadosamente para no perder el objetivo. El tema lo recibirán cada domingo por semana. Miren, esto de preparar cuidadosamente, cuando uno no prepara con cuidado el tema, entonces uno se puede alargar porque cualquier cosa surge ahí. Pero cuando uno ha preparado a conciencia el tema, sabe las preguntas, sabe las posibilidades que se pueden dar, entonces eso se va a mantener dentro del esquema. Entonces, hermanos, si no hay preparación, no hay bendición. Segunda cosa, otra vez, orar y preparar la reunión. No estoy hablando aquí de preparar el tema, sino preparar la reunión de las. Es importante no perder de vista que la tarea evangelística enfrenta batallas espirituales. El enemigo no quiere que la palabra sea compartida. Y a mí me ha pasado esto muchas veces, que uno está invitando a la gente y ya dice, sí, yo voy, sea a la iglesia o a la cena. Pero a último rato le dicen, mira, no puedo ir. O se presentó esto, se presentó este otro, o amanecí enfermo. Y uno dice, pero ya me había dicho que sí, ¿no? Que sí venía. Pero uno debe entender que esto es el enemigo, Satanás, está alando las almas para mantenerles en el sistema del mundo. No quieren que conozcan la luz de Cristo. Entonces se convierte en un conflicto espiritual y esto es oración por esas personas. Porque alrededor de ellas hay una serie de confusiones, una serie de inquietudes, una serie de dudas y no quiere el enemigo que esa gente dé el paso porque sabe que ahí va a estar expuesto a la presentación del evangelio. Entonces, ojo con eso también, porque esto es importante. Uno puede preparar muy bien el tema, uno puede tener una casa muy bien organizada, muy bien preparada, puede tener listo todo, pero si no hay la preparación espiritual, estamos ahí tambaleando. Entonces, y no solamente esto en el contexto de la célula, hermanos, esto en el contexto de la iglesia en general. O sea, tenemos que estamos, miren, yo analizo y veo cómo la población hispana está creciendo en el sur de la Florida. De por sí a la población hispana era enorme. Pero cómo se ha venido moviendo, se ha venido dando ese movimiento migratorio de los países de América Latina a Miami, al condado de Miami-Dade primeramente. Y luego cómo eso se ha venido moviendo hacia Broward. Y aún a West Palm Beach ya hay un gran crecimiento de hispanos. Y esa es una gran oportunidad para nosotros, pero hay que llevar un entendimiento de que esto es una batalla espiritual constante. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a orar y preparar. Dirigir y organizar lo necesario para las células semanalmente. Por ejemplo, que las personas sepan dónde parquearse. Miren, esto para mí no era muy importante cuando yo vivía en Ecuador. Porque uno sabe que la gente llega y se parquea en cualquier lado. Pero aquí en los Estados Unidos uno puede ser que se parquea en un área donde no está permitido y el vecino llama a la policía. O se puede meter en un problema que se les llevó el carro o la grúa. Porque parqueó donde no estaba permitido. Entonces son detalles que uno ya va tomándolos y considerando. Es decir, a ver,
¿Cuántas personas considero que vienen? Son 4 o 5 carros. ¿Dónde los podría guiar para que se parquen? Son detallecitos, pero que al final del día cuentan. Porque si una persona nueva llega y no encuentra dónde parquear y está dando las vueltas o finalmente parqueó en un sitio y luego tuvo problemas con algún vecino, esa persona va a irse molesta, ¿no? Entonces son detalles. Otra cosa, que la gente sepa cómo llegar con facilidad. Si yo le invité, aceptó, le mando la dirección, le mando el Google, la ubicación en Google. O sea, estoy pendiente para que la gente no tenga nada que le dé una excusa para no ir, para no llegar, para no volver. Son detalles. Otro punto acá más adelante, entregar informes cada semana o delegar la responsabilidad a alguien de la celda. Esto de los informes ya lo voy a presentar un poquito más adelante y les voy a decir también el por qué. Sigo. Tener un tiempo diario de oración por la célula y sus participantes, orar por personas nuevas, es lo que estoy mencionando en un punto anterior. Invitar constantemente a las personas que asisten a su célula. Esto es algo que, miren, esto tiene que ser con constancia, con constancia. El día domingo me encuentro con alguien que de pronto iba a mi casa, a la célula, pero no hay últimamente, aprovecho y le vuelvo a abordar, le vuelvo a invitar y que la persona sienta que estoy preocupado por su bienestar. Entonces, no es un tema nomás de que esperamos que vengan, la gente no va a ir. Nosotros tenemos que estar pendientes. El informe que presentará el líder. Si ustedes ven, ahí está un modelo de informe, ¿no? Y básicamente es tomar alguna información. El líder, la fecha, el tema de la semana, el anfitrión, la hora de inicio, la hora de fin de la célula, la asistencia total, si hubo personas nuevas, si hubo conversiones, una firma del líder y anfitrión. ¿Por qué se debería hacer este informe? Y ahí yo anoté 3 cosas. Primero, porque nos permite levantar una estadística. Y las estadísticas, si bien es cierto, no es algo muy espiritual en las iglesias, pero sí nos permite medir. ¿Sí? En una empresa esto es fundamental. En un departamento de ventas esto es fundamental. En los negocios. En la iglesia nos permite saber qué está pasando semana tras semana. Y nos permite que en un lapso de tiempo decir, a ver, comenzamos así, pero seguimos así. ¿Por qué? Estamos tal vez haciendo algo mal, tenemos que modificar algo, tenemos que cambiar algo, tenemos que dejar de hacer algo y orar para que el Señor nos vaya dando la guía para entender qué está pasando. Segundo, nos genera un sentido de orden y de propósito. ¿Sí? Dios es un Dios de orden. Creo que en esto concordaremos todos. No es un Dios desordenado que a última hora se le ocurre hacer las cosas y por ahí se van dando como surgen. Yo no veo un Dios así. O sea, Dios es un Dios completamente de orden en todo sentido. Y creo que su iglesia tiene que caminar en esa misma línea de orden y de propósito. Y tercera cosa, ayuda a proveer correctivos para que se cumplan los objetivos. ¿Sí? Es lo que ya mencioné hace un momentito, ¿no? ¿Habrá algo que mejorar? ¿Habrá algo que corregir? ¿Habrá algo que no estamos haciendo bien? Etcétera. Terminamos esta parte, hermanos, y les he dado a ustedes un modelo de estudio de célula que está ahí. No es un estudio que lo vamos a hacer, pero es un modelo de estudio de célula que yo lo había trabajado en alguna ocasión, ahí un poco le maquillé un poquito, le actualicé y quise compartir con ustedes. Pero básicamente, como ustedes se darán cuenta ahí, permítanme abrir en mi iPad, aquí está. Es un estudio basado en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 8. Entonces hay un texto sobre el cual vamos a discutir, hay un tema, hay un objetivo que queremos lograr. No es que uno se va a poner con ese estudio a leer, ¿no? Hermanos, y el tema es, y el objetivo es. Nosotros ya interiormente sabemos que ese es el objetivo y vamos a llegar a eso, o pretendemos llegar a eso. Y aquí vamos con las preguntas de introducción, que son básicamente preguntas abiertas, ¿no? O sea, para que la gente, no tiene nada que ver con el pasaje, pero es un poquito para invitarle a la gente a hablar.
¿Alguna vez le costó mantener una decisión que había tomado? O sea, como que le dio a uno a pensar y decir, tomé una decisión alguna vez y me costó. Y de repente ahí surge un diálogo, ¿no? Y claro, nos toca limitar porque como son preguntas abiertas nos pueden llevar a cualquier dirección. Entonces hay que ser lo suficientemente sabios aquí para ir ¿cómo se diría? Afinando un poco hacia dónde vamos. Pero lo que nos interesa con estas preguntas es que la gente comience a dialogar, que comience a abrir y a derribar ciertas barreras que pueden estar al inicio. ¿Cree que vivimos en una sociedad leal o no? Opiniones. La lealtad. ¿Por qué yo estoy topando este tema de la lealtad o de mantener decisiones? Porque si se acuerdan, Ruth se fue ahí con su suegra, tomó decisiones y fue leal a su suegra, ¿no? Bueno, y ahí podríamos entrar en el estudio. Sí, hermana Betsy. Una preguntita. Esa pregunta es de introducción. Usted puso aquí la agenda de la reunión. ¿Esa vendría siendo la bienvenida? Sí, justo eso es lo que yo decía hace un momentito. Puede ser que en la bienvenida, bueno, la bienvenida solamente es un saludo. Solo es un saludo. Es en la dinámica. Es en la dinámica, exacto. Ese sí, esas serían como parte, podrían ser como la dinámica. Entonces, en la dinámica es que, miren que hay dinámicas muy interesantes, dinámicas para adultos, ¿no? Donde en la medida que vamos avanzando podemos ir compartiendo algunas dinámicas para poder irlas probando en la célula, porque yo veo que ahora lo que nosotros tenemos son células, o vamos a tener son células de gente adulta. Dios quiera más adelante se vayan integrando gente joven y entonces las dinámicas van cambiando también, obviamente por la edad y por las necesidades. Entonces, gracias hermana Betsy por esa apreciación. ¿Qué más? Entonces, ahora miren, usted tiene el estudio ahí. Y yo quería aclarar esto. No es que yo veo las preguntas y voy casi como tratando de cumplir la agenda de las preguntas. Y la pregunta 1 dice y lanzo la pregunta. Y luego lanzo la segunda. O sea, no queremos hacerlo de una manera mecánica, sino una manera fluida. Las preguntas básicamente solo son una pauta para que el líder en su estudio pueda ir entendiendo el pasaje, puede ir entendiendo el objetivo, puede ir entendiendo a dónde queremos llegar con este tema y con esa serie de preguntas. Y entonces en el ambiente de la célula el líder se explaya haciendo preguntas y la gente va respondiendo. Entonces, si uno está bien preparado, uno puede ir, como decíamos, no desmereciendo, pero sí tomando esas preguntas que no vienen al caso. De pronto las responde brevemente, pero otra vez las volvemos a la línea, ¿no? De donde queremos llegar. Pero esa pregunta la va a hacer el líder. O sea, el líder tiene que ser el que comienza a plantear las preguntas. ¿Sí? Ahora, si usted, por ejemplo, me dice, es como que hace un momentito usted me hizo una pregunta. Y yo dije, ¿qué opina usted, hermana Betsy? Hermana Enid. Entonces, el líder es como que, esto como una pelotita, ¿no? Lanza y luego puede ser que regresa, pero le lanza a la otra para que dé la respuesta y así va dando. Entonces, el líder lo que va haciendo es, de una manera hábil, guiando para que esto no se vaya a salir del enfoque. Y cada uno va participando. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Ahora, cuando llevamos a la práctica, nos vamos a encontrar con una serie de situaciones, porque a veces uno tiene el concepto de que así va a ser, y cuando uno ya está en la reunión, surgen una serie de cosas que eran inesperadas. Sí, eso es una realidad. Sí, así que, comentarios, hermanos, hasta aquí. Opiniones, preguntas. Hermano Antonio. Antonio se está transportando en su trabajo. Yo lo estoy leyendo intensamente. Un comentario jocoso. Yo no veo que tenga ninguna oportunidad entre esta cultura funcionar una bienvenida de 5 minutos. Y se van en 20, entonces habrá que empezar un poco antes o algo, pero... Claro, es verdad. Pero miren, lo único que aquí no. Lo prudente, aquí está 1 hora y 15 minutos. Si la reunión dura hasta 1 hora y media, creo que estaría dentro del marco que puede ser prudente. Más allá de eso, ya no está aquí.
Entonces, considerando eso, puede ser que en la bienvenida ahí se extiende un poquito. Pero sí, hablando en serio, estuve viendo la pregunta y yo creo que es un muy buen ejemplo porque empieza con detalles, ¿no? Pero lo que queremos es que no se sepan los detalles, sino que internalicen. Pero empieza con detalles para asegurarse que la persona ha entendido bien y después las preguntas como que son más profundas, porque si esto es seguimiento a lo que se habló en el sermón, es para que las personas internalicen lo del sermón, que a lo mejor no lo pudieron hacer en la iglesia. Entonces, tienen que ser preguntas que más que una respuesta busquen que la persona tenga que rebuscar en su corazón qué significó. Sí, es verdad. ¿Y algo más acá, hermanos? Yo lo puso como ejemplo de Ruth, pero ahí está el caso de Jonás. ¿Cómo Dios lo mandó a Jonás para Nínive y él cogió? Y ahí viene pregunta para aplicación. Jonás cogió opuesto. Como muchas veces también nosotros tomamos decisiones opuestas a lo correcto. Y así vienen tantas preguntas. Y miren, hermanos, si nosotros lo hacemos esto de la manera apropiada, nos vamos a dar cuenta cómo la palabra de Dios nos da respuestas a una innumerables situaciones de la vida diaria. O sea, aquí es un ejemplo de Ruth, acá ya sale el ejemplo de Jonás, y así podríamos ir sacando una cantidad de ejemplos que se van dando, ¿no? De un innumerable cantidad de temas. Hermanos, para ir cerrando esta parte, esta enseñanza, si se quiere, decir que las células, ya, mejor dicho, la organización a través de células o grupos pequeños, sí lo podemos ver en la Biblia. Jesucristo se reunió con un grupo pequeño, que eran sus 12 discípulos. En el Antiguo Testamento hay un modelo de cuando Jetro estaba exhausto, y eso lo conversamos en la reunión de caballeros. Estaba exhausto tratando de atender las necesidades y los requerimientos del pueblo, pero el hombre se iba a reventar así, ¿no es cierto? Moisés. Perdón, Moisés, y Jetro es el que le da el consejo, le dice, escoge varones de virtud, temerosos de Dios, y le da una serie de características de las personas que iban a ser los que... Y divídelos entre jefes de 100, de 50, de 10, etc. Entonces, era un sistema de organización y de descentralización para la toma de decisiones, que iba a facilitar el trabajo. Alguna vez yo leía un librito sobre empresa y decían, y miren, no era nada religioso, nada cristiano, decía, ¿por qué Jesucristo habrá escogido un grupo de 12 personas? Y decían que el número 12 era un número tan acertado para la toma de decisiones, ni muy grande, ni muy pequeño, y que facilitaba mucho el que se pueda llegar a acuerdos de una manera eficiente, alguna cosa así mencionada. Y claro, ellos argumentaban en esto, ¿cierto? Y nosotros no estamos apuntando a tener 12 personas. Por eso decíamos, es un grupo pequeño, entre 3 y 12 personas. Ya no queremos tener, no sería factible tener un grupo más grande, es decir, en la casa 25 personas, porque, bueno, aún aquí no creo que toda casa permita tener un grupo tan grande. Segundo, creo que aquí todos nos movilizamos en automóvil, es difícil encontrar parques. Sí es importante tener grupos pequeños. Y miren, pensando cómo Dios podría utilizar este sistema, si nosotros vamos ahora, tenemos ya una célula en Tamarack, Dios mediante la próxima semana se abrirá una célula en Parkland. Si más adelante podemos tener una célula en Coral Springs, en Boca Ratón, en Coconut Creek, etcétera, es así como la iglesia se va abriendo y ampliando y se va compartiendo el evangelio. No estamos divididos, estamos unidos con una misión y un propósito. Estamos unidos en Cristo.
y estamos haciendo la tarea. Una preguntita. Sí, mi hermana Betsy. El informe que presentará el líder. Este informe lo tiene que presentar toda la semana. Eso no se prestará para competencia. Ay, yo tengo más gente que tú, también tengo más gente en mi casa. O lo que tú no tienes todo. No se prestará para competencia entre los. Miren, es que todo puede pasar. Todo puede pasar. Lo que nosotros tenemos que tratar es de evitar que eso suceda. Y por eso decíamos, y poner los correctivos. Miren, si entramos ya a hacer competencia, perdimos el objetivo. Ya perdimos el objetivo. O sea, en el momento que ya alguien diga, yo tengo más gente que tú, no, eso ya. Sí. Para que una persona se sienta mal de que no está haciendo las cosas bien, que no está viniendo. Ahora, el objetivo es que si alguien, por ejemplo, está creciendo y la otra persona no está creciendo, el que está avanzando tiene que ayudarle a su hermano para que siga avanzando. Esa es la idea. Como dice el pasaje, no hagáis nada por contienda ni por vanagloria. O sea, es que hermanos, esto sí tenemos que comenzar y tenerlo claro desde el principio. Y qué bueno que toca usted aborde este tema, hermana Betsy, porque cuando las cosas se dan por competencia en el cuerpo de Cristo, entonces se comienza a degenerar desde un principio. Cuando esto se da por cooperación, por ayuda, por impulsarnos los unos a los otros, por amor, hermanos, esto va a fluir. No importa si aquí no importa si yo tengo 4 personas y la otra persona el otro líder tiene 10. Yo sé que el otro líder, mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo me está apoyando, está orando por mí porque quiere que yo también siga avanzando con mi grupo y siga evangelizando. Entonces, no, miren, todo puede suceder cuando entra la carnalidad. O sea, todo eso puede suceder. Cuando nosotros dejamos que sea Dios quien está moviendo la situación, no importa los números, no importa. Porque delante de Dios uno sabe que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y las cosas se dan en su momento, en su tiempo. De pronto para uno es el momento, para otro no todavía. Están siguiendo un proceso y en su momento se dará. Hay un tema de ser unánimes, ¿no? Unánimes no es solo dentro de las células, sino entre las células, ¿no? Y hay que ayudar a las otras. Eso es lo que hacen las células del cuerpo humano. Cuando hay células enfermas, las células sanas la ayudan. Cuando hay más células enfermas que células buenas, es que hay infección o hay un mal. Entonces, el que es exitoso, su rol principal es ayudar al que no lo es. Entonces, ya están yendo, pues preocúpese por los que no tienen y transfiera quizás alguna experiencia, algo que pueda ayudarlo. Entonces, no debería darse eso, pero somos humanos, podría. Decir que cuando entran los conceptos y las tendencias del mundo a la iglesia, se puede degenerar en eso. Esto es un trabajo espiritual. Y pues, mire que yo cuando estaba preparando eso, no había visto este punto, pero es un peligro. Que hay que estar pendientes, porque el enemigo en cualquier situación puede tomar y querer ganar ventaja por algo. Por eso es que nosotros tenemos que estar firmes y entendiendo lo que Dios quiere hacer para no irnos fuera de la línea de Dios, ¿no? Hay un caso muy peculiar en la Biblia y es el caso de Juan el Bautista. En una ocasión, los discípulos de Juan, los fariseos, fueron y le dijeron: oye, Juan, el que tú señalaste, hablando de Jesús, si bautiza más discípulos que tú, o sea, era para que Juan se sintiera mal, para que Juan dijera: no, pero yo fui que lo presenté a él. ¿Y qué fue lo que dijo Juan? Así tiene que ser. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Correcto. O sea, desarmó al enemigo que tiró esa cizaña. Sí, y hermanos, miren,
Este es un informe, como digo, para llevar un control, una estadística. Pero si esto en algún momento se presentaría para otro tipo de cosas, tendríamos que inmediatamente ver los correctivos. Pero, como les digo, si nosotros estamos alineados en el propósito de Dios, fuera de carnalidad, esto no va a pasar. Cuando entra la carnalidad, aquí, eso sería lo más pequeño. ¿Quién estaría escogiendo los temas? Ya, esa pregunta, qué bueno. Lo que el pastor predique el día domingo, el pastor me va a dar unos días antes del domingo y yo lo voy a dar este formato de estudio. Entonces, el día domingo, por ejemplo, usted este domingo viene hermana Betsy, y ya el tema está aquí listo y usted lo lleva a su casa para que lo estudie. Y la hermana Magnolia, que es la líder. Ese sería el modelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que el pastor predica el día domingo, pues Dios nos habla de algunas formas, ¿no es cierto? Y el domingo, pero lo que suele suceder, y esto es un hecho, esto no es algo que pasa aquí en esta iglesia, la gente se olvida lo que escuchó la predicación el domingo. Y entonces lo que hacemos en las semanas lo repasamos en base a preguntas y lo aplicamos. La predicación estuvo buenísima el domingo. ¿Qué predicó el pastor? No me acuerdo qué que predicó. A mucha gente le pasa eso, ¿no? Entonces, con esto tratamos de evitar que esto pase y buscamos aplicación. Listo, hermanos. Bueno, he tratado de ajustarme a la hora y media. ¿Qué tenemos? Ver si alguien tiene preguntas en el Zoom. Vamos. ¿Alguien del Zoom tiene alguna pregunta al final? ¿No? Todo claro. Todo quedó claro. Esperemos que así sea. Bueno, no sé si vamos a tener una oración al final, Pastor Abreu.